Bueno, nos metemos con Francia. Nos metemos con Francia. Es interesante destacar, en el día de ayer hubo una movilización muy grande en Francia para oponerse a un proyecto de reforma jubilatoria que implicaría aumentar la edad de las jubilaciones en Francia, lo cual lo tiene un poco a mal traer a Macron. Macron viene en una semana donde no ha pegado pie con bola. Cierra con esta movilización masiva. Realmente fue muy importante la movilización en el día de ayer de las distintas centrales sindicales, prácticamente paralizado el país, pero digo que Macron no viene bien porque tuvo, antes de estas manifestaciones, ahora nos vamos a meter un poco más de lleno en esto, una gira por África, donde Francia tiene importantes intereses en África, lo que es, digamos, la herencia de la política colonialista de África, que después del proceso de descolonización, las empresas francesas tienen fuertes intereses en muchos países de África, pero la actitud tanto de Macron como de sus funcionarios, un tanto paternalista, tuvo un límite en esta semana donde varios de los mandatarios, sobre todo en el Congo, donde él tuvo que entrevistarse, le pararon un poco el carro, digamos, ¿no? Que él estaba acostumbrado a una política de mayor sumisión. La realidad es que los países de África están buscando posicionarse con otra capacidad y autonomía en el nuevo escenario que se abre. Están muy golpeados, por ejemplo, con las consecuencias en materia de exportación de alimentos luego de lo que es la crisis en Ucrania. En ese contexto le pegaron un frenate bastante fuerte a Macron, quedó bastante descolocado en su gira por África, y cuando llega a Francia se tiene que enfrentar con estas gigantescas protestas. Estamos hablando de bloqueos de combustible, trenes que no circularon, escuela cerrada, que es la sexta movilización en contra de la reforma jubilatoria, que es una agenda que parece que la derecha quiere promover en distintos países del mundo, y lo traigo a colación por la oposición de Juntos por el Cambio en la Argentina a la votación de la reforma, de la moratoria jubilatoria en el caso nuestro, que permite acceder a ese derecho a quienes tuvieron trabajos en condiciones irregulares. Bueno, esta agenda, que tiene que ver con el ajuste, con considerar a las jubilaciones un gasto que el Estado no puede hacer frente, en Europa tiene que ver con las políticas de ajuste generales en un contexto de inflación, de malestar por la guerra, y fundamentalmente con una agenda que han definido la derecha europea, que es desmantelar lo que queda del estado de bienestar que se construyó a mediados del siglo XX en Europa. La resistencia en términos políticos es muy grande. Recordemos, Macron ganó las elecciones presidenciales porque fue votado como el menos peor en la segunda vuelta frente a Marine Le Pen, con una fuerte preeminencia de la izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon y otros partidarios de otras expresiones críticas de lo que es esta especie de consenso europeo para las políticas neoliberales. Así que una mala semana para Macron, vino de mal en peor entre el pasaje por África y esta sexta protesta en materia de criticar la reforma jubilatoria, donde lo que buscan los manifestantes, las centrales obreras, es abrir un canal de diálogo para introducir reformas en ese proyecto y intentar salvaguardar básicamente los derechos históricos que tiene la clase obrera en Francia en materia de jubilaciones. Nos vamos a México ahora. En México tenemos un elemento muy importante que lo venimos conversando. Tiene que ver con una cosa que se dio a conocer en estos días, un anuncio por parte de Tesla. Tesla es una de las principales empresas del mundo, liderada por Elon Musk, quien es también el dueño, CEO, no sé cómo decirlo, de Twitter, que se hizo con el control de la compañía hace unos meses, en una gestión polémica que empezó amenazando con despedir empleados, etcétera. Pero el núcleo de los negocios de Musk tienen que ver con el impacto de las nuevas tecnologías. Él tiene toda una sección de sus empresas que tienen que ver con los vuelos aeroespaciales, y otra sección de sus empresas tienen que ver con las tecnologías llamadas verdes o renovables. Básicamente el gran anuncio que se hizo en México es que Tesla va a poner una compañía para fabricar autos eléctricos en México. Esto ha generado un gran revuelo porque significaría realmente un cambio en el escenario industrial de México, posibilitado, entre otras cosas, por el anuncio que realizó el 18 de febrero último el presidente Andrés Manuel López Obrador de la nacionalización del litio. ¿Se acuerdan que lo hablamos en esta columna?
y dijimos las implicancias posibles que eso podía llegar a tener, a pesar de que todavía hay que desarrollar las condiciones técnicas para extraer ese litio, porque no tiene las mismas condiciones que el litio que nosotros tenemos acá en los salares del norte, sino que está mezclado con unos barros que implica desde el punto de vista técnico todo un proceso para extraer ese litio. Está claro que con la tutela estatal del principal componente que se necesita para producir autos eléctricos, que es el litio, y la instalación de esta empresa que produce los autos eléctricos, que es Tesla, se produce la posibilidad de un desarrollo industrial en México que une las necesidades que tiene México de seguir avanzando en la ampliación de sus capacidades productivas para absorber más mano de obra y expandir el salario, mejorar las condiciones de trabajo de un sector importante de la población mexicana, con este nuevo paradigma energético, pero se le suma también la articulación con Estados Unidos, que no es menor, porque en caso de producirse esta instalación que ya fue anunciada, se produciría en la zona norte de frontera con Estados Unidos, lindante con el estado de Arizona. Y ahí habría una especie de integración entre los dos lados de la frontera que revierte un poco esta idea del muro que quería construir Trump y nos lleva un poco al tipo de política que López Obrador ha buscado de articulación con Estados Unidos, que es absorber la necesidad que hoy tiene Norteamérica de muchos procesos productivos que se habían desplazado hacia Asia y a otros lugares del mundo durante la época de auge de la globalización, cuando todos eran globalistas y festejaban la globalización. Quizás esos talleres de autos estaban en Japón o en China, ¿no? Eso, por ejemplo, la famosa experiencia de Toyota. De hecho, una forma de organización del capitalismo se la llama toyotismo, ¿no? Por producto de ese modo de organización del trabajo. Bueno, la crisis con China, la crisis de la globalización, ha hecho que Estados Unidos quiera traer esas empresas en lugares donde las tengan controladas. Y ahí es donde AMLO ve una oportunidad, que es, si Estados Unidos necesita esas cadenas productivas que antes estaban deslocalizadas en el mundo, traerlas a un lugar controlado, tráiganlas a México, que nosotros con trabajo mexicano podemos darle lugar al desarrollo de esta nueva fase industrial que propone Estados Unidos, con la salvaguarda de que el recurso mineral, que el recurso estratégico va a estar gestionado por parte del Estado mexicano. Es decir, una respuesta soberana a las nuevas tendencias económicas que propone este rediseño geopolítico. Y eso me parece que, además de mirarlo con atención respecto de lo que sucede en México, debiera llevarnos a mirar qué hacemos nosotros con las oportunidades que esta nueva geopolítica le brinda a países como la Argentina. Si podemos también idear modelos soberanos de articular estas nuevas demandas que se producen en el mundo. Litio nosotros también tenemos, empresas automotores también tenemos. Ahora, ¿qué va a suceder eso? ¿Se lo va a administrar los privados? ¿Se la van a llevar en carretilla? Bueno, creo que en la experiencia mexicana, con todas las dificultades que implica vivir al lado de Estados Unidos y que el 90% de su economía dependa de Estados Unidos, teniendo un tratado de libre comercio vigente de 1994, aún en esas condiciones hay márgenes de maniobra para producir una salida inteligente que le dé posibilidades de industrialización, pero que tutele los intereses nacionales en relación a estos insumos estratégicos. Bueno, la pregunta es, en este año electoral, donde en la Argentina se discuten tantas cosas, creo que uno de los elementos centrales es tomar las experiencias de otros países para ver cómo podemos aprender de ese ejemplo y también aprovechar las oportunidades que nos brinda este nuevo escenario geopolítico y no terminar hipotecando nuestro futuro por 20 o 30 años por no tomar las decisiones que debiéramos tomar. Me parece interesante, hablábamos, ¿no?, de esta empresa Tesla, y me acordé de hubo una iniciativa en el Congreso de la Nación de impulsar el proyecto de los autos eléctricos, ¿no?, de electromovilidad, que quedó en la nada, por supuesto, pero se daba en el Congreso de la Nación en ese momento algunos proyectos que tenían algunas contradicciones. Después finalmente salió el proyecto que impulsa a la industria automotriz, ese salió, y con el proyecto de los autos eléctricos se abría una pregunta que no sé cómo la pueden saldar otros países, pero Argentina tiene un problema con la energía muy importante que todavía no puede resolver, ¿no? Digo, bueno, quizás con el gasoducto Néstor Kirchner se nos abra otro tipo de posibilidades. Hay que ver cómo
qué hacemos con el litio también, como finalmente eso lo terminamos de pensar. Digo, todavía creo que Argentina no lo pensó, está mirando otros países. No sé cómo es en este caso la matriz energética de México como para que puedan encarar una iniciativa como esta, decir, bueno, vamos, no sé si lo están pensando así tampoco, ¿no? Pero si va la empresa esa, imagino, bueno, vamos a ir por los autos eléctricos en masa. No sé si lo estarán pensando así, pero es interesante de ver, digo, también. Mira, en relación a la matriz energética en México, ellos tienen nacionalizado el petróleo por constitución desde 1917, y a pesar de que Pemex, que es la empresa mexicana más importante en materia energética, que sería la YPF Argentina, sufrió intentos de privatización durante todo el giro al neoliberalismo por parte del PRI, eso se logró consolidar, por lo menos se logró salvar, y hoy es un jugador importante en materia de la ecuación energética en cuanto a proveer de la energía. Respecto de este cambio, esta transición hacia estas nuevas energías renovables, los autos eléctricos, hoy en México se producen autos híbridos para consumo de México y para exportación, pero la planificación estratégica que viene planteando Estados Unidos y Europa fundamentalmente para dejar de depender de los combustibles fósiles es un acuerdo con las compañías de automotrices para ir produciendo cada vez más autos híbridos o eléctricos. Lo que pasa es que necesitan lugares donde localizar esas fábricas que sean, entre comillas, competitivos, es decir, que tengan energía barata y mano de obra barata. Antes eso era lo que para Estados Unidos era el mercado chino y el mercado japonés en menor medida, pero ahora, producto de la competencia estratégica con ellos, lo están llevando a México. Entonces México lo que va a hacer es adaptarse a esa nueva demanda de la industria automotriz a nivel internacional, proveyendo de la posibilidad de armar esos autos en México. Luego se verá el desarrollo de este cambio de matriz energética, hasta dónde llega y hasta dónde la demanda de la producción de estos autos va a ir o no completando, digamos, el parque automotor de México. Pero lo que hace México con esto es prepararse frente a esta nueva tendencia, darle una respuesta productiva y a partir de tener la soberanía sobre el material básico que es el litio. Y te digo, esto va a tener repercusiones impensadas, por ejemplo, en Europa, porque las automotrices, sobre todo europeas, BMW y otras, eran quienes habían hecho primero punta con la producción de esta tecnología verde. Y de hecho, el modo que tiene Estados Unidos de subvencionar esta producción es a través de una ley casualmente llamada ley antiinflación, que lo que en realidad hace es una especie de neoproteccionismo que Biden financia a empresas como Tesla para que pongan estas fábricas, ya sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, y reemplacen también poco a poco esa capacidad industrial que tenía Europa para liderar esta transición verde. Y lo digo porque son empresas fundamentalmente alemanas, que a Alemania se le cortó la provisión de energía barata por parte de Rusia con el caño que ahora se demuestra lo voló Estados Unidos. No se puede volver a relacionar con Rusia porque hay una guerra de por medio, y encima lo que producían ahora lo va a producir Estados Unidos más barato en México. ¿Cuál es el destino para Europa en ese contexto si ya hay huelgas porque están desarmando el estado de bienestar? Entonces digo, es una jugada a varias bandas en términos geopolíticos, neutralizar la competencia con China, reemplazar a las empresas europeas en perspectiva como proveedoras de esta tecnología verde, y en ese marco la apuesta de AMLO es aprovechar la oportunidad, ya que depende de Estados Unidos, para tratar de, sobre la base de la soberanía con el litio, engancharse en esa nueva carrera industrial.